Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros una vez más. La verdad que se ha puesto la tarde difícil y yo dije, hoy no va a venir nadie con esta tarde, con esta tormenta que nos está cayendo. Así que doble agradecimiento porque hayan querido estar esta tarde aquí con nosotros. Hoy estamos aquí para que pueda leer su discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Madrileños, don Fernando López Rodríguez. Don Fernando viene desde La Coruña y nos va a hablar de un tema que tiene sus vinculaciones en Galicia y sus vinculaciones en Madrid. Ahora hablaremos de Antonio de Alcedo, pero primero decirles que Fernando López Rodríguez es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es doctor en Ingeniería y Electrónica, también ha hecho el doctorado en Filología, ¿no? En Filología también, doctor en Filología, y luego licenciado en Arte Dramático por La Coruña, perdón, porque es que se me ha ido todo esto, perdón, porque se ha borrado la mitad de lo que estaba aquí, perdone. Diplomado en Lengua Gallega, en Humanismo Cívico, Ético y Deontológico, Traducción e Interpretación, es también profesor de Traducción e Interpretación Internacional, titular de Lengua y Literatura Gallega, profesor de ICE, US y UNED, perito judicial de enseñanza universitaria, secundaria, publicaciones, tiene un montón, es académico de número de la Real Academia de Artes Escénicas de España, académico correspondiente en Galicia de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades, es académico correspondiente de la Real Academia de Lanzarote, cofrade de honor Sanjenjo, caballero mérito de la Real Orden de Caballeros de María Pita y hoy, a partir de hoy, pues miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Y a partir de hoy también es titulado por la Escuela de Genealogía y Heráldica y Nobiliaria, la Asociación de Hidalgos de España, que hoy justo ha terminado su curso de formación dentro de lo que es la heráldica y la genealogía. Y ahora, como complemento, decirles que Fernando, aunque reside en La Coruña y viene a dar las conferencias desde allí, como otros compañeros desde otros sitios, tiene unas vinculaciones curiosas con Madrid, porque su primera vinculación con Madrid fue en 1964, que vino al Campeonato de España de campo a través. Esa fue la primera vez que él tuvo una vinculación con la capital de España. Después se diplomó en Filología Española y Francesa por la UNED, también aquí en Madrid, profesor colaborador de la UNED de Madrid en los cursos de formación del profesorado en Galicia, hizo una especialización en música dramática por la UNED también. Todos estos son todos los estudios que ha ido haciendo aquí en Madrid. Vicepresidente de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud en Madrid, título de agente de la propiedad inmobiliaria para la Comunidad Económica Europea del Ministerio de Obras Públicas, DEA en Derecho e Ingeniería por la UNED de Madrid. En fin, que su vinculación con Madrid a lo largo de su vida pues siempre está relacionada con la educación y la enseñanza, a lo que él se ha dedicado toda su vida. Para eso ha estado 40 años siendo profesor del Colegio de los Jesuitas de La Coruña, Santa María, ¿no? del Mar, el Colegio Santa María del Mar, que es un título, como decía nuestra delegada de Cultura, que su marido decía, es que ser del Colegio Santa María del Mar es un título. Pues efectivamente él es uno de esos profesores que formaron a tantísimos miles de chavales en La Coruña a lo largo de toda su vida. Y entre otras muchas cosas, pues es amigo mío desde que somos bastante jóvenes y competíamos juntos en el estadio de La Coruña de atletismo, así que ya ha llovido un poquito desde aquel entonces, de mis tiempos coruñeses, que echo de menos cada día, además. Pues muchísimas gracias. Hoy nos va a hablar de don Antonio de Alcedo, de la Guardia Real a la Academia de la Historia. Es un personaje muy cercano a él, porque ya hizo una tesis doctoral sobre el padre de este señor
y hoy ha ampliado sus estudios y nos va a hablar de Antonio de Alcedo, que es un personaje muy, muy, muy interesante. Les dejo ya con él. Muchísimas gracias, María Teresa. Encontrarme hoy ante ustedes es un honor y constituye para mí una distinción entrañable y una muestra de consideración que solo se otorga a quienes, como ustedes, ya se han hecho acreedores. Este acto representa una ilusión cumplida, una satisfacción y un compromiso de correspondencia significativa. Pues si algún mérito pudiera atribuírseme, la verdad que ha sido aquilatado con una generosidad que me sobrepasa. Ser acogido como miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños no solo es un privilegio, sino también es una llamada al deber, un reto cuya magnitud reconozco con humildad y asumo con plena conciencia de mis limitaciones la responsabilidad de estar a la altura. Y es por ello que deseo expresar mi agradecimiento, mi disposición al servicio y mi profunda admiración hacia esta ilustre institución. Mi gratitud se dirige en primer término a doña María Teresa Fernández Talaya, digna presidenta de esta institución, por el honor que le corresponde, por su diligente servicio al Instituto y a todos sus componentes, por su humildad y disponibilidad, por su afecto y siempre sabias orientaciones. Gracias por su confianza. Doña María Teresa, procuraré con empeño constante hacerme digno de ella. Pero también mi reconocimiento se extiende a la Junta Directiva de este Instituto de Estudios Madrileños por el impulso que le conceden a la investigación sobre Madrid y a la consideración tenida con mi candidatura. Gracias de verdad. Igualmente, manifiesto mi agradecimiento a todos los miembros del Instituto de Estudios Madrileños porque estoy convencido que aprenderé de su gran respeto por la ciencia y afecto hacia las personas, valioso respaldo, espíritu ponderado y noble carácter de virtudes que ustedes saben transmitir muy bien. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta breve exposición que voy a hacer. En esta exposición procuraré trazar con la humilde herramienta de la palabra, y la verdad es que conmigo es fácil de averiguarlo al momento, es decir, la profesión me traiciona y lo que es la enseñanza y dar clase y hacer esquemas y ponerlos no me dan otra opción. Es un defecto profesional que lo asumo. Entonces, aquí, en este esquema que les puse, el centro de todo lo que vamos a escuchar y a observar es Madrid a partir de un personaje, Antonio de Alcedo Bejarano. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas grandes que son las que definían el título de la conferencia. Academia de la Historia, Guardia Real, y eso tiene dos derivaciones muy importantes, pero llenas en su esencia del sentido que él tenía: patria
y ciencia. Y en patria estaba la nación y el espíritu religioso que unían a él y a su padre. Yo procuraré, a través de la vivencia militar y científica de Antonio de Alcedo, ver todo lo que él aprendió también de su padre, Dionisio de Alcedo Herrera, cuya presta labor en las Indias supuso un auténtico motor y un impulso determinante para el Reino de España. Ustedes pueden consultar en la página del Instituto de Estudios Madrileños, en la sección de libros, el libro que el Instituto de Estudios Madrileños, junto con el Ayuntamiento de Madrid y el CSIC, pues se dignaron y me otorgaron el poder hacer una publicación conjunta del manuscrito que tengo, que es en mi propiedad, de Dionisio de Alcedo, junto con la transcripción paleográfica y la tesis doctoral y unos estudios que realizaron también sobre él. Entonces, para profundizar en algo sobre Dionisio de Alcedo y la obra de él, de lo cual haremos algunas referencias, no hay nada mejor que consultar ese libro. Digo que no hay nada mejor que yo conozca. Si alguien sabe algo más, que me lo diga, por favor, que le tengo un gran aprecio a don Dionisio. Mi intención es ofrecer una visión amplia de escenarios y acciones con el propósito de delinear acontecimientos, proyectar iniciativas y examinar las medidas adoptadas desde un criterio operativo y eficaz de un ilustre personaje, Antonio de Alcedo, que entregó su conocimiento y su vida a Madrid, como lo hizo también su madrileño padre. Y desde esta óptica se van a desplegar conceptos temáticos con un enfoque humanista. Diría más, de un humanismo cristiano que evidencia, en este caso, la confluencia de disciplinas diversas. Y me viene ahora a la memoria, como bien diría Gürkel, que la verdadera diferencia no reside en lo que sabemos, sino en lo que hacemos con ese conocimiento. Yo de este planteamiento extraigo una lección fundamental, la humildad. Porque siempre se aprende algo, aunque sea lo que no se debe hacer. Por lo tanto, el contenido histórico emerge con la vitalidad del presente, la proyección del futuro, ya que su esencia no se marchita con los siglos, ni se vuelve grotesca, sino que se mantiene como una luz persistente que reescribe el tiempo con un horizonte abierto. Puede percibirse de formas distintas, pero nunca deja de interesar al observador atento, sea cual sea su método de análisis. Conviene, por tanto, a partir de ahora, cumplir por mi parte en esta exposición con los preceptos clásicos del discurso según la retórica griega y latina. Inventio, dispositio, elocutio, la elocutio, por supuesto, con su exordium, narratio, argumentatio y peroratio. Porque el motivo principal de la elección de este discurso ha sido, por un lado, el carácter de situaciones inéditas que vamos a exponer de Antonio de Alcedo Bejarano y su aportación cualitativa y cuantitativa al conocimiento de la historia de Madrid, de las personas y las obras que hicieron cada vez más importante esta ciudad,
que fue siempre de todos. Recuerdo, por la parte que me toca, que soy de La Coruña, de María Pita, que fue aquí acogida, la ciudad que es hoy en día la ciudad de todos. Y la ciudad que esperemos que en el futuro siga siendo también de todos nosotros. Pues esta figura de Antonio de Alcedo Bejarano ha permanecido, sin embargo, durante largo tiempo en los márgenes del reconocimiento histórico. Y a pesar de que su polifacética trayectoria lo convierte en un protagonista destacado del Madrid ilustrado. Era militar, científico, literato, intelectual. Su vida encapsula muchas de las tensiones y aspiraciones de su tiempo vividas en la ciudad de Madrid, que lo acogió desde joven, no tenía aún 16 años, como tal hijo que era de un ilustre madrileño que fue su padre, Dionisio de Alcedo y Herrera. Y la justificación de este estudio reside en la necesidad de comprender a figuras como Alcedo Bejarano, porque contribuyen a la configuración de la identidad moderna madrileña. Con un objetivo: ofrecer una visión documentada, coherente de su trayectoria, sus logros, su influencia en el desarrollo científico de Madrid, prestando también especial atención a la Real Academia de la Historia y al servicio al rey. La metodología se basa en el análisis de fuentes primarias, incluyendo escritos, documentos oficiales, revisión crítica de estudios históricos, biografías, tratados científicos, de lo cual me van a permitir una licencia, haré alguna más, me parece, a lo largo de esta exposición. He aprendido en gran parte de mis dos doctores y directores de tesis que se encuentran en esta sala, doña Beatriz Badorrey Martín y don Carlos, que están conmigo y que me lo han enseñado todo. Se lo debo a ellos una gran parte de lo que fue, bueno, todo lo que es la investigación en historia y sobre todo en historia del derecho. Pero vamos entonces a ver algo de lo que fue la biografía de Antonio de Alcedo Bejarano, que nació en Quito, entonces era parte del Virreinato del Perú, el 14 de marzo de 1736. Vamos a recordar esta fecha, 1736. Y después veremos por qué, lo de 1736. Fue bautizado el día de su nacimiento por el capellán de la Real Audiencia, doctor don Miguel Marino de Lovera, y fungiendo de madrina su hermana Leonor, en representación de su tío paterno, José de Alcedo y Herrera, marqués de Villaformada, caballero de Calatrava, del Consejo Real y alcalde de Casa y Corte de la Villa de Madrid. Vemos que la familia estaba así entroncada realmente en Madrid. Salto la fecha de nacimiento, diré después. Sí, aclaro, porque lo vemos. Falleció en Madrid. Es otra de las cuestiones que ya veremos más, porque aparece en muchos sitios que falleció en La Coruña. No, tengo ahí documentación conforme falleció en Madrid. Fue el cuarto hijo de Dionisio de Alcedo y Herrera, que era natural de Madrid, caballero de Santiago, presidente de la Audiencia de Panamá, gobernador y comandante general del Reino de Tierra Firme, general de la Real Audiencia de Quito, e hijo, por supuesto, de doña María de Bejarano y Saavedra, natural de Sevilla. Nos quedaremos también con el nombre de María. Dentro de ese marco, en una España decadente, con esperanzas de cambio, pero en vida de Carlos II, el 8 de abril de 1690 nació en Madrid Dionisio de Alcedo y Herrera en la calle de la Gorguera. La calle de la Gorguera, ustedes saben que
abarcaba 2 manzanas, la 212 y la 213. Bueno, ya en esta primera imagen que pueden ver aquí es la manzana 213 porque el domicilio estaba en el sitio 25 y como vemos aquí abajo de la manzana 212, la cual perteneció, todo esto está según la planimetría de Madrid, y hoy esta calle se denomina Núñez de Arce, y en la cual perteneció también a uno de sus antepasados, Pedro de Alcedo. Este insigne madrileño, don Dionisio, fue, aquí tenemos donde está, la pertenencia de su antepasado, Pedro de Alcedo, el documento. Dionisio fue bautizado en la iglesia parroquial de San Sebastián. Nos quedamos con la iglesia parroquial de San Sebastián, en el barrio de Atocha, y veremos también después el porqué. El 19 de abril de 1690, por el licenciado don Felipe Martínez Calderón, teniente cura de dicha iglesia, siendo su padrino el licenciado don Pedro Piller de Henao, presbítero. Todo esto consta en el libro de bautismos, en el número 19, folio 380, del archivo parroquial, y que aquí podemos comprobar en el acta que me extendió el párroco de la iglesia de San Sebastián. Dionisio también perteneció a una familia noble de ascendencia montañesa, hijo de don Matías Salcedo y Herrera, natural de la ciudad de Santander, y según dicen los escritos de Salma, Montaña de Burgos en la costa de Cantabria, secretario del Consejo de Italia, y su esposa era Clara Teresa Dugarte, de esta denominada villa, ambos con casas solariegas reconocidos en España por los servicios que prestaron a la monarquía. Y vamos ahora ya a una de las cuestiones. Estas familias, Alcedo o Alcedo, si se fijaron en algo, yo cuando hablo del padre digo Dionisio de Alcedo, y cuando hablo del hijo digo Antonio de Alcedo. Bien, esta grafía se utilizó con un otro grafema, pero responden a 2 ramas de idéntico origen. Por uno está la de Mogro, con descendencia en los marqueses de Villaformada, y la del pueblo de Arce, en donde se casó su antepasado, Diego de Alcedo, de la que descienden los actuales marqueses del Real Agrado. Este dato sobre el apellido Alcedo es empleado por Dionisio de Alcedo en oposición con las variantes tipográficas y fonéticas que se observaron en otros escritos, como fue Alcedo y Alcedo con cedilia. Aquí vemos las 2 firmas hológrafas. En la de arriba está la de su padre, Dionisio de Alcedo, en el manuscrito al que les acabo de hacer referencia en mi posición, y esta es la de Antonio de Alcedo en su testamento, que explicaré después, no es un testamento al uso. Yo en mi exposición y en todo lo que les voy diciendo, confirmamos que la opción acertada en este momento será la de Alcedo, porque, así como en otros documentos escritos por él, igualmente que en ese pseudotestamento, su firma hológrafa es la utilizada por Antonio. Y de todo esto que les estaba diciendo, de lo de Alcedo, las fechas, contrastan también las diferencias en las fechas de nacimiento de los hijos, que se reflejan en el testamento de Dionisio de Alcedo. Vemos aquí la fecha del testamento y la primera página del testamento de Dionisio
de Alcedo, realizado el 1 de octubre de 1763. Y esto contrasta con las descripciones que aparecen en distintos diccionarios, tanto en España como en América, en distintos libros, textos, artículos, en los que se describen datos, fechas relacionados con la familia y con actuaciones de ellos que no son las que se pueden comprobar directamente como las que tienen el testamento Dionisio de Alcedo. Yo, por deferencia y por respeto hacia sus autores y las editoriales, pues no voy a decir aquí ni nombres de los autores ni de cuáles son esos artículos o esos escritos o pues porque no es este ni el acto ni el lugar para hacer una comunicación de este tipo. Entre otras diferencias se observó, por ejemplo, una diferencia en que la fecha de nacimiento de su hijo mayor, Ramón, que estuvo también en las guardias reales de infantería, dice que fue el 31 de octubre de 1733, y esto lo dice su padre en el testamento y después en las hojas de servicio, que hablaremos también de ellas en estos casos, que hay de Ramón. Pero lo que normalmente se lee es que fue el 21. Y en Antonio, él dice que nació el 4 de marzo de 1736. No encontré en ninguno de todos los escritos que he consultado, diccionarios y tal, que pongan que fue en el 36. Dicen que fue en el 35, 1735. Y no, en el 35, el 15 de mayo, quien nació fue su hermana Leonor. En el mismo año los dos puede ser un poco difícil. Pero bueno, pero su padre, las hojas de servicio y su propio testamento dice que es 1736. Se lo debo a ellos, el buscar hasta el último detalle, Beatriz y Carlos, de verdad. Y sobre Ramón y Antonio añadió Dionisio de Alcedo otro dato más, y es que sirviendo él en 1739 en la guerra contra los ingleses, el rey Felipe V, pues de manera especial, en un decreto, se exhibió mandar sendas plazas de cadetes para sus hijos Ramón y Antonio en las reales guardias españolas de infantería. Y esto se hizo el mismo día en la compañía del capitán Julián Paunegui, que consta certificado original de don Bartolomé Ortiz de Rozas, que era el comisario del propio regimiento. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido? Que al joven hijo Antonio, su padre con su esposa, tanto andar de aquí para allá, de tierra firme a Panamá, de Panamá a Quito, de Quito, no paraba, ¿no? Lo internaron en el colegio de los jesuitas y allí estudió gramática, filosofía, humanidades, hasta el año de 1750, en que partió a Cartagena de Indias, donde lo esperaban sus padres y el resto de la familia para hacer un viaje que terminaría en España. Y residiendo ya él nuevamente en Madrid, después de haber vivido casi 16 años, 15, en el Nuevo Mundo, él en Madrid se dedicó a ayudar a su padre en la redacción de memoriales, manejando la inmensa biblioteca que tenía don Dionisio y recibiendo también una gran información de todo lo relacionado con los dominios españoles en América. Veremos cómo todo esto que les voy diciendo va a llevar a lo que es el título de la conferencia y lo que nos interesa, porque Antonio de Alcedo fue geógrafo, historiador, lexicógrafo, biógrafo y militar. Ha sido un gran ilustrado, un hombre de ciencia, tanto por la educación recibida a cargo de los jesuitas. Hago otra licencia. La verdad es que la educación se corresponde humildemente
después de haber sido profesor 45 años en un centro de la Compañía de Jesús, he comprobado que su formación, y mis hijos que estuvieron allí desde pequeñitos hasta que acabaron, su formación, junto con la de su padre, de la cual no tenemos datos de que hubiera hecho ningunos estudios universitarios, ni tal, pero sí que era un erudito, el sistema es el mismo de la Compañía de Jesús. Es decir, solo se aprende lo que se hace. Hay que investigar, hay que experimentar y hay después que comprobar. Y todo eso bajo el humanismo cristiano. Es decir, bueno, pues su padre lo introdujo en los estudios geográficos e históricos de América por medio de todos los viajes que ellos realizaban, sobre todo en cada una de las inspecciones por la revisión de las fortificaciones y la dotación de baterías, que pueden consultar perfectamente en el libro que está publicado en la página del Instituto de Estudios Madrileños y que ahí está colgado. Bueno, pero quizás una de las mayores influencias de Antonio de Alcedo fueron los escritos que su padre envió al Consejo de Indias sobre la historia y las noticias del Perú, de Tierra Firme, de Chile y del Virreinato de Nueva Granada. La verdad es que desconozco y lo busqué. Intenté buscar, seguir. ¿No? Desconozco si el libro, este que está publicado, de Dionisio de Alcedo y Herrera, un proyecto de reformismo borbónico para el comercio con las Indias, si su hijo lo consultó. No lo sé. Yo lo sigo teniendo, pero no sé si su hijo lo llegó a consultar. Y en 1774, él contrajo matrimonio en la iglesia de San Ildefonso, aquí en Madrid, con María Ignacia Codallos, que era camarista del infante don Carlos, quien sería después el rey Carlos IV. Ella era hija legítima de Felipe Codallos del Consejo de Castilla. Y aquí tenemos las relaciones que hubo en los de estos matrimonios. De este matrimonio, bueno, veremos que también es anecdótico, siempre uno que es gallego. En la iglesia de San Ildefonso también se casó la poetisa y gran escritora gallega y española, porque empezó publicando en español, Rosalía de Castro, y por supuesto su esposo Manuel Murguía, uno de los precursores de la literatura gallega. Pues curiosamente también se casó en esta iglesia de San Ildefonso. Muchas gracias, María Teresa, por el dato que me has conseguido y que me lo has facilitado, porque no lo sabía, la verdad. Bueno, de este matrimonio hubo dos hijos, Carlos y Rafael Alcedo de Codeados. Antonio enviudó y contrajo matrimonio en segundas nupcias con doña Blanca de Seoane. Su hijo se casó también en la iglesia de San Ildefonso en 1843 con Carolina Saraiva y Luinaz, hija de los marqueses del Real Agrado. Tenemos configurado quién es él. Vamos a ver ahora lo que sería la hoja militar de servicios de Antonio de Alcedo. Por eso dijimos, hay dos partes en la vida de Alcedo, la dedicada a la ciencia, la dedicada al ejército y todo eso de la familia de la que provenía. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Sobre la hoja de servicios, pues yo empecé a buscar y no había nada. En todos los sitios me decían, no hay nada. Y la verdad es que todos los libros que iba leyendo y todos los manuales, todos decían lo mismo. No hay documentación sobre su hoja de servicios, no se encuentra nada sobre su hoja de servicios, hasta que yo tuve la suerte, un día después de buscar mucho, que no sé si se encuentra en la sala porque no lo distinguiría ahora, pasaron unos cuantos años, aquí en Madrid, con un subteniente que era en aquel momento y licenciado en Historia, que estaba en el Instituto de Historia y Cultura Militar
del Archivo General Militar de Madrid, don Rafael de la Torre Casaponsa, y la suerte que al saludarlo, de La Coruña, me dice, de La Coruña, yo también. Y prácticamente que éramos de calles muy cercanas el uno del otro. Bueno, pues me facilitó material para que yo pudiese empezar a buscar. Encontré todo esto de las hojas de servicios. Después yo seguí buscando y aquí les muestro porque son muchísimas, he hecho con todas. Y siguiendo la línea, pues hoy mismo encontré porque venía ya con la pesquisa, como hace Antonio de Alcedo, con la pesquisa de que en la Biblioteca Nacional hay un libro en donde aparecen referencias y datos de las hojas de servicio de Antonio de Alcedo. Con lo cual, pues ya me hice con él. En nuevos episodios diré ya que va de las hojas de servicio de ellos, ¿no? Bueno, él en 1753 entró de cadete al regimiento, como dijimos, de las Reales Guardias Españolas, pero previa una dispensa de minoridad, entonces estudió matemáticas y estadística en el Colegio Imperial de Madrid con el padre Juan Berlingen, de quien mereció singulares elogios por su aprovechamiento. Después se aplicó al estudio de las lenguas y haciéndose capaz de entender en griego, latín, francés, inglés, italiano, y se dedicó posteriormente al estudio de la historia, de la física, pero ya aquí tenemos otra de las hojas de servicios, en donde en 1760 fue ascendido, Sandel y del hermano, fue ascendido al alférez de fusileros de los regimientos de Madrid por Carlos III, que acababa de subir al trono, y en 1767 viajó a estudiar medicina al Colegio de Montpellier, en Francia. De esta época suya son las primeras pesquisas bibliográficas que le llevarán a escribir, en principio, lo que se iba a denominar una curiosa enciclopedia de geografía e historia de América, que por supuesto supone un estudio de muchos años, un trabajo constante y continuado, todo pues consultado en datos que tenía de su padre, una abundante biblioteca y también de la copiosa bibliografía que pudo encontrar aquí en España. Y en 1779, siendo primer teniente de granaderos en el bloqueo y sitio de la plaza de Gibraltar, bajo las órdenes de su hermano Ramón, que de aquella era capitán del cuerpo de las Reales Guardias de Infantería, y así estuvo él hasta el final, bajo las órdenes de su hermano, durante el tiempo de la plaza, para después ser ascendido a capitán y posteriormente, por los méritos reconocidos, a coronel. La vida de Antonio de Alcedo, la verdad que estuvo marcada por momentos significativos que reflejan tanto una carrera profesional como todas las contribuciones que realizó al conocimiento de América. Veamos aquí algunos hitos más importantes de su vida militar. En 1792 ascendió a brigadier, a los pocos años fue nombrado gobernador político y militar de la villa de Alcira, en Valencia, durante la Guerra Española de la Convención, lo que reflejó ya su influencia en la política militar de esa época y que posteriormente seguiremos viendo. En 1800, este es un dato importante de la vida militar, él asciende a mariscal de campo, pero continúa también ejerciendo ya esta influencia en la administración española. Y Alcedo, en 1802, es nombrado gobernador militar de La Coruña. Voy a decirlo antes. Vamos a ver. Entre mis búsquedas de los datos de Antonio de Alcedo y tal, pues lógicamente, si fue gobernador militar de La Coruña y estuvo ya de mariscal de campo en La Coruña, pues en La Coruña habrá que averiguar algo. Si además, como veremos dentro de un momento,
Él fue el que estuvo cuando la Guerra de la Independencia y firmó las capitulaciones, pues en La Coruña. Pues ¿a dónde ir mejor? A Capitanía. Pues en Capitanía no hay nada. Del gobierno militar no hay nada, pero cuando digo nada es que no se sabía ni quién era. Pues al Archivo Histórico Militar, al Museo Militar, donde me honro allí de tener amigos y muy buenas relaciones, nada. Al Archivo del Reino de Galicia. No existe ningún papel sobre este señor. Bueno, pues vamos a una de las mejores bibliotecas que hay sobre el siglo XVIII, la Biblioteca del Consulado de La Coruña. Y hay de él, pero de la parte esta, mirad, no hay absolutamente nada. Y todo lo que he encontrado de él ha sido aquí en Madrid. Bien, pues encontrándose él en su cargo de gobernador militar en La Coruña fue cuando las tropas francesas invadieron la península y al igual que en otras provincias de España, pues se montaron las juntas revolucionarias que estaban integradas en Coruña por autoridades, representaciones de grupos comerciales, profesionales, agricultores. Y él, a pesar de haber nacido en el Nuevo Mundo, se ganó el reconocimiento de los políticos y militares de Galicia, igual que antes de los españoles, y esto se demuestra en el hecho de que, cayendo enfermo, Antonio Filangieri, que era el capitán de la Junta Revolucionaria de La Coruña, pues el general Villaglés depositará toda su confianza en Alcedo, nombrándolo presidente general de dicha junta. Bueno, pues como seguimiento de esta actividad, el 2 de junio de 1808, la Junta adoptó oficialmente el título de El Reino de Galicia. Hicieron este escudo. Y así consta en los documentos firmados por su secretario, don Manuel Hacha. En diciembre, Antonio Alcedo hizo una proclama a los ciudadanos coruñeses que tuve la duda de si leérsela a ustedes o no, pero dije, se va a alargar muchísimo, entonces lo omito, pero insufló un espíritu de lucha, de amor a España al pueblo coruñés que enardecía al escucharlo para que saliese en la lucha contra el invasor. Aquí tenemos un croquis de la ciudad de La Coruña, 1808. Pero la guerra llegaría pronto a las puertas de la ciudad de La Coruña. Y el 14 de enero de 1809, las fuerzas francesas se encontraban ya a las afueras de la ciudad. Pero he aquí que llegó el ejército inglés al mando del general Sir John Moore. En ese momento, Antonio de Alcedo tomó un respiro porque esto consideraba él que le iba a servir para, de alguna manera, intentar recomponer las milicias españolas. Con tan mala suerte que el día 16, en una cruenta batalla, fue dado muerte el general John Moore en la batalla del Viña, la famosa batalla del Viña en La Coruña, y lo siguiente, aquí tenemos los datos de la proclama de Antonio de Alcedo. El ejército inglés embarcó nuevamente, salió de la ciudad de La Coruña y en esos momentos no se podía pensar en defender la plaza de La Coruña, ya que no lo permitían ni las baterías, ni la condición a la que se encontraban las murallas de la ciudad.
Y Antonio de Alcedo, viendo la imposibilidad de resistir sin sacrificar a la ciudadanía coruñesa, tenía solamente 500.000 de artilleros y de obreros, con una magra fuerza de la milicia urbana, resistió el ataque de los franceses durante 2 días, y al considerar que se iba a convertir La Coruña en una segunda Numancia, finalmente él inició las capitulaciones de la ciudad de La Coruña con el mariscal francés Soult el día 19. Esta actitud, que podría ser considerada de múltiples criterios diferentes, sin hacer valoraciones de un tipo, en todo lo que, la gran parte de lo que he consultado y en un análisis crítico de la historia, como me han enseñado, pues no ha merecido reproches por parte de los historiadores españoles, sino más bien elogios. Sin embargo, podemos observar, aquí tenemos, son unos planos de cómo estaba la ciudad en el momento de la batalla, y en la edición del 17 de febrero de la Gaceta de Madrid, después de narrar la cruenta batalla del día 16, se plasma ahí en el 31º diario del Ejército de España, que dicen los franceses, conforme, aquí lo tenemos, pues Antonio de Alcedo no era que estuviese muy de acuerdo con los de la Junta Revolucionaria, más bien actuó combinado por la fuerza, y él lo que sí firmó de muy buen grado las capitulaciones y juró lealtad a Joseph Bonaparte. Bueno, pues no, como bien sabemos todos, no fue así. Acabamos con la parte militar y todo lo que ha tenido que ver desde su labor en Madrid, a la que ejerció después en los diferentes sitios, como su lealtad al rey de España, la labor científica. Y podríamos decir que Antonio de Alcedo, en la Real Academia de la Historia, pues un itinerario ilustrado, porque así lo siguió él. Antonio de Alcedo dirigió el 28 de junio de 1787 una solicitud formal de ingreso en la Real Academia de la Historia. Tenemos aquí, dice, ilustre el coronel Antonio de Alcedo, o el ilustre editor de la Real Academia de la Historia, pide su favor. Pero este escrito, durante la sesión presidida por don José Miguel de Flores, en ausencia del conde de Campomanes, que era en aquel momento el director de la corporación, pues esa petición fue acogida con el beneplácito total, y tras la preceptiva revisión del censor fue admitido en la Real Academia de la Historia de España en Madrid al día siguiente, el 29 de junio, como académico honorario. Y la aceptación quedó así registrada el día 6 de julio, en la que se consigna que Alcedo, en la Junta del 20 de julio, prestó juramento conforme al Estatuto IV, dio cumplimiento en el artículo 9 y pronunció la preceptiva oración de agradecimiento. Y a partir de esa fecha comenzó a tomar una parte activa y exhaustiva de trabajo en las sesiones de la Academia de la Historia. Ese 27 de julio del mismo año se examinó un informe emitido por los censores, los académicos de la Historia, Guevara y López, sobre 3 cuadernos del Diccionario Geográfico Histórico, que estaban comprendidos entre las letras H y O. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, pues que dada la aprobación
unánime, se acordó remitir un dictamen favorable al Consejo de Indias para que lo autorizasen a hacer uso del título de académico en todas las partidas y entregas impresas y en aquellas que se fuesen a imprimir con la certificación correspondiente. Así, entre 1786 y 1789, otra novedad para Madrid, publicó en Madrid los 5 tomos de su Diccionario Geográfico e Histórico de las Indias Occidentales o América, de enorme importancia, trascendencia, un ejemplar único en la historia, que fue considerado el primer ensayo histórico de este género que se editaba en Madrid. Es decir, Madrid es la primera ciudad del mundo que edita en España un ejemplar de estas características. Y lo hizo en la imprenta de Manuel González, editó el primer tomo en 1786, el segundo en 1787, el cuarto en 1788 y el quinto en 1789. No me he olvidado del tercero. Y refiriéndose a la imprenta, menos porque diríamos que nací en una imprenta. El tomo tercero lo imprimió en la importante imprenta madrileña de don Blas Romás en 1788, con lo cual se imprimieron todos los tomos del Diccionario Geográfico en Madrid. Pero es que también en esas fechas se imprimieron trabajos similares en Italia. Por ejemplo, en el Gacetero Americano, de autor anónimo, en Liorna, en 1763, se imprimió un Diccionario Histórico Geográfico de la América Meridional, otro del padre Juan Domingo Coletti, en 1771. Pero, ¿qué sucede? Pues diríamos aquello, ya que estamos en Castilla, ¿no? En Madrid, pues el que fue a Castilla perdió su silla. Él fue el primero que lo terminó antes, y fue el primero en publicarlo, y que además es una publicación netamente española y madrileña. De ahí que no debe extrañar el éxito editorial sin precedentes que tuvo la publicación de este diccionario. Si recuerdan, al principio un momento que dije, ya hablaremos con el diccionario, porque lo que iban a emplear, y porque era así también en la época, era una enciclopedia, pero él, al ver la cantidad de documentos que decidió hacer un diccionario, yo creo que siguiendo también orientaciones de su padre. ¿Qué sucedió con este diccionario? Pues que los ingleses, que nos tienen acostumbrados a muchas cosas de esas, por lo menos a don Dionisio, lo tenían. El señor Thomson lo tradujo y lo publicó entre 1812 y 1815 en 5 tomos, bajo traducción de su título al inglés y diciendo que pertenecía al coronel don Antonio de Alcedo, pero fue publicado en Londres. Y este diccionario, pues el éxito motivó que el gobierno de la época se inquietara debido, a la abundancia de datos que esta obra contenía sobre los distintos gobernadores, prelados, clima, botánica, zoología, datos etnográficos, datos etnológicos, diferentes culturas indígenas. Entonces, Carlos IV, temeroso en suministrar tantos datos al enemigo, prohibió la exportación del diccionario. Pero lo que no pudo evitar fue su difusión y su traducción al inglés. Durante la segunda mitad de 1787 y a lo largo del 89, Antonio de Alcedo desplegó una actividad en el seno de la Real Academia de la Historia como autor y como censor extraordinaria. Y así participó en numerosos escritos, censos, pero ya en 1791 él tenía completado un manuscrito del que sacó una compulsa con un catálogo de autores de los que se valió en el diccionario pero viendo que la colección
de impresos y el manuscrito de Indias era muy abundante, determinó completar una obra que había ya iniciado, que era la Biblioteca Americana. Esta decisión la tomó a raíz del apoyo que tuvo del conde de Campomanes, que era gobernador del Consejo y director de la Real Academia de la Historia. Y siendo él gobernador militar en La Coruña, terminó el volumen Biblioteca Americana, catálogo de los autores que han escrito de América en diferentes idiomas y noticias de su vida y patria, años en que vivieron y obras que escribieron. Esta obra permaneció inédita, pero lo mismo, fue explotada por bibliófilos ingleses y americanos que se hicieron con el manuscrito en 1848, un tal Mr. Rich, que era un librero y escritor inglés, que utilizó esta investigación de Alcedo en beneficio propio y, consecuentemente, se hicieron copias que circularon entre muchos interesados. La suerte fue que a partir del año 1965 fue publicada en Quito en 2 volúmenes con una extraordinaria introducción que hizo don Jorge Garcés. Esta obra, que es espléndida la profusión que tiene de fuentes consultadas, está considerada actualmente, y ya transcurridos unos cuantos años, como una autoridad bibliográfica americana. Y si realizamos un sucinto y escueto análisis de sus obras, sí que sabemos que la obra principal, por la atención y por el tiempo dedicado, fue su conocido diccionario geográfico e histórico, sobre todo lo relativo a América. Y realmente su intención era fundamentalmente que el contenido de la historia universal de América se conociese, pero también todos los productos que venían de América y aquellos que servían también para curar enfermedades. Es decir, el espíritu humanista de Antonio de Salcedo está presente en todas sus actividades. Su humildad, su interés científico lo llevó, después de escuchar a su padre, a solicitar la colaboración de sus lectores, porque ante las dificultades que suponía toda la investigación, él lo que pretendía era que se pudiese llegar siempre a la verdad. Y en este sentido tuvo suerte porque un cierto número de eruditos, como fue don Juan Moscoso, que era el obispo de Cuzco, don José Ugarte, coronel de las milicias de la provincia de Abancay, el padre Francisco de Ajofrín, donde nos acompaña hoy un ilustre hijo de Ajofrín, que era un religioso capuchino, y otros que pudiesen hacerlo, contribuyeron realmente al bien público con sus análisis, sus precisiones y sus críticas constructivas que le alentaron satisfactoriamente. Pero la avanzada edad, unida a los acontecimientos políticos del momento, a él le impidieron hacerse cargo de sus trabajos predilectos, y ya al final de sus días, el 24 de julio de 1812, presentó en la Academia lo que sería la memoria sobre el mejor medio de continuación de las décadas de la historia que ya se había iniciado. Esta memoria, también inédita, manuscrita y autógrafa, se halla en la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid. Su perfil humano lo demuestra al realizar, recuerdan que les dije, pseudo-testamento. El padre sí hizo un testamento, él no. No tenía para poder hacer un testamento, él tuvo que hizo una declaración de pobre, en la que él relata que los únicos bienes que tiene es lo que cobra, la pensión, sería lo que cobra como militar retirado del ejército, y que lo poco que tiene queda para repartir el día que fallezca entre los hijos actuales que tenía y los que hubiese, si llegase a haber alguno, de su segunda esposa. Esta es toda la declaración de pobre que
Antonio de Alcedo, realizó. Y aquí tenemos lo que decíamos antes y que mostré otras hojas, la firma hológrafa de él como Antonio de Alcedo. Concluyendo, su servicio a España y al rey lo desarrolló desde su adolescencia en Madrid, ciudad en la que vivió contribuyendo a la divulgación de la ciencia desde la Academia de la Historia. Como polímata, su formación en matemáticas, lenguas clásicas y modernas, historia, física, medicina, junto con su paso por el Colegio Imperial de Madrid y la Real Academia de la Historia, lo sitúan como un auténtico hombre de ciencia de Madrid. Mantuvo un compromiso institucional y erudito demostrado con toda su participación en la Real Academia. Y estos itinerarios, el militar y el científico, en los dos muy comprometidos, no deberían entenderse como paralelos, sino como entrecruzados que configuran una misma identidad. La del ilustrado que supo conjugar la espada con la pluma, la acción con la reflexión y el deber con el saber. Desde Madrid, epicentro político e intelectual del Imperio Borbónico, y para Madrid, Antonio de Alcedo Bejarano dejó una huella indeleble en la historia militar, académica y bibliográfica de esta gran ciudad. Dice la leyenda que paseando una mañana el mariscal con su esposa y el rocío empañando las galerías acristaladas de la marineda de doña Emilia Pardo Bazán, con la bruma disipándose en el horizonte de la dársena coruñesa, camino del edificio del siglo XVI de Capitanía General, con cálida voz, don Antonio le susurró a su esposa: «Chorei que eu non sabería, e San Pedro que non me castigue, de escoller, que escollería? Se entrar na Cruña de noite ou entrar no ceo de día». A lo que su graciosa esposa, como buena madrileña, le respondió: «Pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos. Desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo». Muchas gracias. Bueno, yo solamente el trocito en gallego ya estoy emocionada. La verdad que muchísimas gracias, Fernando. Bienvenido al Instituto de Estudios Madrileños, lo primero y más importante. A partir de hoy ya eres miembro de número de esta institución. Compartiremos muchas horas de trabajo, porque sabes que aquí hay trabajo. En el poco tiempo que estuviste como miembro numerario, miembro colaborador, se te mandaron varios artículos para hacer una valoración por pares, para hacer cualquier cosa que tuviéramos que hacer en el instituto, y siempre contestas raudo, veloz y dispuesto a trabajar.
Así es la gente que necesitamos en el instituto, gente dispuesta a trabajar, dispuesta a seguir estudiando a Madrid. Creo que su suficiencia investigadora ha quedado puesta de manifiesto porque no ha dejado un documento sin encontrar, ha recorrido todos los archivos, que no es igual de fácil cuando se vive aquí que cuando se vive en Coruña. Y bueno, pues no ha dejado títere con cabeza. Los pobres Dionisio de Alcedo y Antonio de Alcedo, pues creo que a partir de hoy serán mucho más conocidos por todos nosotros y es lo que necesitamos, destapar a estos personajes que están ocultos y que gracias a los trabajos de investigación de tanta gente, de nuestro doctor en Derecho, en Filología, en Ingeniería, son muchas tesis doctorales una tras otra. Bueno, pues hoy lo ha puesto de manifiesto que no fue una labor gratuita, sino que le ha llevado a ser un gran investigador hoy en día, y el instituto pues va a recoger todo eso que nos vas a poder dar a lo largo de los próximos años. Gracias, Fernando. La próxima semana tenemos con nosotros a otra miembro del instituto, miembro de número del instituto, que no ingresa ahora porque ingresó en plena pandemia. En la pandemia no pudimos leer los discursos de ingreso y cuando ahora ha visto a los demás leyendo su discurso, dices que tengo envidia, quiero leer mi discurso como están haciendo ellos. Y ella había entrado en el año 20, a finales del 20. Entonces, bueno, pues le hemos dado, por supuesto, su opción a leer su discurso. Ese va a Juana Rodríguez Romero, profesora del CEU, de la Escuela de Arquitectura, y va a hablarnos sobre, ella es arquitecto, como pueden suponer, paisajes de aproximación a Madrid, una visión evolutiva de las cornisas. A mí me apasiona el tema de las cornisas. Durante muchos años tenía que hacer las memorias históricas para las rehabilitaciones del Ayuntamiento de Madrid, en tantos años como archivera. Y entonces cuando me iba casa por casa, por ejemplo, a la calle Fuencarral, la hice entera, casa, portal por portal, yo ya iba viendo con las cornisas de qué época eran. Entonces ir viendo, pues esta es de tal época, esta es de tal otro, ya ha cambiado, estamos ya en la época de las cornisas de Ventura Rodríguez. Ah, mira, aquí hay una cornisa. Supongo que por ahí irá esta conferencia la próxima semana, yo la espero con pasión. Así que bueno, vamos a esperar que Eva Juana nos deleite con este trabajo que nos ha hecho. Muchas gracias de nuevo, Fernando, y gracias a todos por su asistencia. Nada más.